Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia. Hace un año aproximadamente, la Comisión Cuarta del Real Instituto de Estudios Asturianos, pues nos reunimos, los que formamos parte de esa comisión, y tratamos de aportar en una iniciativa coral pues las actividades que pueden desarrollarse a partir del siguiente curso, el curso académico presente, que comienza en septiembre y termina en junio de este año 2025. Y una de las actividades que se había propuesto había surgido precisamente del propio ponente de hoy, que nos había comentado alguno de los miembros de la comisión, pues la iniciativa que en su día había cristalizado, había fructificado para poder devolver el esplendor, no diría yo si devolver el esplendor o reforzar el esplendor que tenía la villa, o que tiene el Cudillero, y lo que es la imagen que todos tenemos en mente del anfiteatro de Cudillero, de la parte baja de Cudillero, y como fórmula para poder tener un punto de encuentro entre corporaciones públicas y también entes privados, porque realmente esa fórmula fue una fórmula de éxito que consideramos que podría también ser actualizada o podría ser utilizada como modelo para distintas iniciativas que puedan tener ese mismo objetivo de devolver o de recuperar ese esplendor a tantísimas localidades asturianas, tanto de costa como del interior. De hecho, esa es la idea que nos guiaba, ¿no? Que no solo nos encontráramos con el recuento de lo que aquí el ponente nos va a contar hoy, Arturo, sobre aquella experiencia que en su día se llevó a cabo para poder desarrollar ese plan de Cudillero inicial, sobre todo desde el punto de vista urbanístico y turístico, sino también para tratar de reflexionar entre todos sobre esa figura, sobre la posibilidad, insisto, de volver a esa fórmula de éxito en la actualidad o en un inmediato futuro. Arturo Gutiérrez Terán y Méndez Castañedo es conocido por todos, no es la primera vez que sube a este estrado, pero como procede me permitirán que les recuerde algunos datos de su biografía. Él es arquitecto superior por la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid y es técnico urbanista por el Instituto de Estudios de la Administración Local. Ha trabajado para el gobierno de Argelia durante años, desarrollando programas escolares, residenciales y hoteleros. Posteriormente fue contratado por el Ministerio de la Vivienda, siendo ponente de la Comisión Provincial de Urbanismo de Asturias, tarea que compaginó durante años con el asesoramiento urbanístico para diversas corporaciones del Principado. Con un estudio profesional en Oviedo, en 1971 practicó el ejercicio libre de la profesión, excepto en el lapso de tiempo que dedicó a la política, obteniendo 5 premios Accessits en proyectos de arquitectura y formando parte del equipo al que se concedió el Premio Nacional de Urbanismo por el planeamiento general de Mieres. Parte de su obra se ha publicado en diversas revistas especializadas. Y entre 1980 y 1987 ejerció tareas de gobierno en el Principado de Asturias, primero como viceconsejero y posteriormente como consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, en los 2 primeros ejecutivos presididos por Rafael Fernández y Pedro de Silva, respectivamente. Desde 2001 dirige la Fundación para Estudios sobre la Calidad de la Edificación en Asturias, FECEA. Como en alguna oportunidad que he tenido de presentarle ante un auditorio, me he permitido resaltar o destacar el actual urbanismo desde la perspectiva legislativa asturiana, bebe de las fuentes de su mente, porque fue él, junto con el equipo que él dirigía, el que
desarrolló y puso en funcionamiento la urdimbre organizativa, la urdimbre legislativa, normativa del urbanismo y de la ordenación del territorio en Asturias, esas venerables normas que posteriormente, con el paso del tiempo, pues fueron refundidas y insistentemente convertidas en algo diferente a lo que en su día, al frescor que en su día tenían. Y de hecho, pues cuando se abordan estas cuestiones de carácter legislativo, yo siempre suelo preguntarle: oye, Arturo, ¿han contado contigo? ¿Han contado contigo? ¿Te han llamado, Arturo? Y desgraciadamente la mayor parte de las veces me dicen: pues no, no me han llamado. Yo sigo reivindicando que a gentes como Arturo se le llame para este tipo de iniciativas, porque él conoce no solo el pasado, sino también conoce el presente y el futuro de lo que debe de ser el urbanismo de Asturias, porque él ha sido, como aquí nos contará esta tarde, el gran muñidor de ese urbanismo que conoció unas épocas doradas bajo su dirección, y sobre todo después la normativa que hemos tenido los operadores jurídicos y del sector que desarrollaron durante todos los años, hasta que, lógicamente, con el paso del tiempo, todo procede a ser actualizado y ser visto de otra manera distinta. No voy a hablar de la realidad de Cudillero, de la realidad urbanística de Cudillero, en el comienzo de su devolución a ese esplendor que les decía hace un momento, pero a mí me gustaría, le comentaba hace un momento, tener un recuerdo personal a Guillermo Morales Mato. Guillermo Morales Mato, siendo director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su día me contactó para, en la segunda etapa del que había sido director general de Urbanismo, en una primera etapa en la que él estaba de consejero, Arturo. En la segunda etapa, hace menos años, bueno, pues en fin, me contactó para que junto con otros profesionales pudiéramos arrimar el hombro para desarrollar el plan urbanístico de Cudillero. Bueno, aquello no se pudo llevar a efecto por razones que yo no les diré, salvo que tenga aquí a mi abogado al lado, cosa que no procede, ¿no? Pero que, bueno, algún día tocará contar. Pero el hecho es que tanto Guillermo Morales, un especialista en la costa, un especialista extraordinario en la España costera y en la cuestión, en el punto de encuentro urbanístico y de ordenación del territorio urbanístico, bueno, pues desde luego formaba parte de ese elenco de grandes personalidades que ha tenido el urbanismo en Asturias. Veo que está también entre nosotros un extraordinario para mí y, en fin, recordado director general de Ordenación del Territorio, Juan Pereiro, al que agradezco su presencia, pero también me gustaría, antes de pasarle la voz a Arturo, también agradecer la presencia de Ignacio Ruiz Latierro, director general actual de Ordenación del Territorio, y Marcos Niño, director general del Reto Demográfico, por su presencia en esta sesión, lo que también bueno, pues revela el interés que desde el gobierno regional se tiene por este tipo de cosas, y por lo tanto esto no era frecuente hace algún tiempo y ahora pues está siendo frecuente que nos acompañen. De hecho, yo creo que Ignacio Ruiz Latierro hace apenas una semana también estaba aquí con otras sesiones, con lo cual eso indica que hay al menos interés por estas cosas, y para nosotros como institución es algo verdaderamente interesantísimo. Les dejo con Arturo Gutiérrez de Tera. Sí. Aquí. Buenas tardes, ¿se oye bien? Sí. Agradezco de infinito la presencia de todos ustedes. Lamento algunas ausencias, incluso de familiares míos, que unos con gripe, otros con catarros, otros con niños, otros de viaje. Total, la presencia de ustedes todavía la agradezco aún más. Sé que hoy hay cantidad de actos en Oviedo y por tanto que se quede aquí presente para mí tiene mucho más valor por esa razón. Muchas gracias, Javier, por la presentación. El asunto que vamos a tratar hoy es una reflexión vieja, pero que considero que es pertinente retocarla, revisarla, analizarla, conocerla y los porqués. Porque desde mi punto de vista la ordenación del territorio, tanto como el urbanismo, son materias que no pueden funcionar aisladas
tiene que funcionar con el resto de los miembros de los gobiernos, sean bien autonómicos, bien locales e incluso el correspondiente nacional. Bien, desde el Estado, en un momento dado, se recibían, cuando el primer gobierno que estuve con Rafael Fernández, por vía de arquitectura, unas cantidades minúsculas a repartir entre los ayuntamientos. Estamos hablando de cantidades suficientemente pequeñas como para que casi recibiera yo un insulto por parte de quienes la recibían, dado que era ridículo. Como consecuencia de esa experiencia, comenté ante el gobierno que proponía que esta cantidad, sumada con otras cantidades, sirvieran para ver si somos capaces de coordinarnos y llevar a efecto algo que pudiera servir como ejemplo, como modelo, como criterio y manera de actuar, y eso exigía una coordinación eficaz, que si no hubiera fuera posible llevarla a efecto, el resultado pues sería negativo. Consecuentemente lo planteé y dije, como turismo en aquel momento era una de las materias que empezaba a estar en boga, no porque hubiera algo, sino porque queríamos que hubiera algo. Realmente no había habido nada hasta entonces relacionado con el turismo en Asturias, pero ya empezó a sonar a través del CSIC inicialmente, donde selecciona 4 lugares, en España uno de ellos Taramundi en Asturias. Eso fue el punto de arranque práctico. En paralelo estamos hablando de esto que iba a tratar hoy. Y Cudillero, en aquel momento, y lo iremos viendo, se encontraba en un declive terrorífico, penoso. Aquella vida activa que tenía la villa a través de la pesca también entró en crisis, y ahora vamos a ir viendo si soy capaz de ir moviéndonos. Bien, este era el puerto de Cudillero entonces, esta era la villa. Aquí nos encontramos con lo que era Cudillero en aquel momento, por raro que nos parezca, gris. Es que era gris. Yo recuerdo haber ido a Cudillero a ver en la plaza solamente un bar y medio, porque el otro solamente abría en algunas horas. Era realmente triste después de haberlo visto con aquel dinamismo y aquella actividad que tuvo muy poco tiempo antes, muy pocos años antes. Aquí vemos que no hay barcas, aquí tenemos las redes. Aquí un poco antes ya encontramos alguna barquita. Aquí estamos viendo el puerto que era entonces. Hay que considerar que el puerto de Cudillero era importante, era de lo que vivía prácticamente la villa, y al mismo tiempo con bastante éxito. Podemos decir que los pescadores de Cudillero tenían clientela sobre todo fuera de Asturias, Madrid y Barcelona particularmente, esta última en especial, con la famosa merluza del Pincho, pues venía de aquí. Cudillero antes, con la lancha bonitera, fijaron la cantidad de barca que tenemos en la parte, por aquí están los bares, por aquí hoy están los restaurantes, iremos viéndolo. Aquí vemos una flotilla pesquera, realmente había vida. Aquí empezamos a verla ya con menos vida. Aquí nos encontramos con los primeros incas que había en España, los R4s, pero esta era la villa que nos encontramos. A pesar de todo, era una hermosa villa a todos los efectos. Bien es cierto que cuando estaba viva y activa lo era más, lo mismo que lo fueron sus gentes. Aquí tenemos la lonja del pescado que durante un tiempo tuvo vida, hoy ya no la tiene, y aquí vemos la carretera de llegada a Cudillero desde el Pito, que estaba sin asfaltar, ahora ya la tenemos asfaltada. Vamos a entrar desde arriba por la vieja carretera,
escuchamos la zona urbana, vemos que esto ya es consecuencia del plan que venimos trabajando, toda la pintura y tratamiento que veis es consecuencia de lo mismo, y aquí nos encontramos, quiero pararme aquí un instante porque este grupo de viviendas sociales, viviendas de VPP, de promoción pública, se realizaron, estando yo de consejero, bueno, valía la pena recordar la voluntad del arquitecto autor de esto, de establecer distintos tonos y colores como realmente pasaba en el resto de la villa. Seguimos bajando y no se quedó ya con la iglesia, el ayuntamiento al final, y aquí nos encontramos con que los efectos del trabajo que se venía haciendo, y que me voy a parar un instante un poco más adelante para comentarlo. Me voy a parar aquí intencionadamente. Era necesario reunir al responsable de carreteras, responsable de puertos, responsable de las infraestructuras locales, de abastecimientos de agua, saneamientos, electricidad, etc., las calles urbanas, responsables de vivienda, responsables de edificación, responsables de urbanismo. Sobre todo, a ellos se fue incorporando cultura, sanidad, educación y cultura, y sanidad particularmente. ¿Qué le pasaba a Cudillero como problema inicial? Que solamente tenía este acceso que acabo de enseñar. Con este acceso es imposible que pueda haber una actividad dinámica, como realmente empezó a suceder a continuación. Por ello, fue necesario realizar la nueva carretera, que comentaremos después viéndola, y al mismo tiempo ampliar el puerto. Para ello se creó una oficina dirigida por un arquitecto que posteriormente fue decano del Colegio de Arquitectos, Iriarte, Joaquín Iriarte, ya falleció, bastante nosotros, y fue el coordinador de todas las actividades que ahí se fueron desarrollando. Aparte de las que tenían que actuar directamente la administración pública, como eran puertos y carretera, había que actuar sobre los edificios, y los edificios no eran públicos, eran privados. Había que ir convenciendo, para convencer había que ayudarles, colaborar económicamente, técnicamente y conceptualmente. Esto sí vale la pena meterse con ello, esto no vale la pena meterse con ello. Fue de una eficacia fantástica que me gusta resaltar, porque en muy poco tiempo se empezó a tomar medidas de las cuales prácticamente lo que vamos a ver hoy es resultado de aquello. Aquí estamos en la plaza, fijaros en la plaza de antes, la misma edificación, pero esta ya empieza a tener un tono diferente. Después veremos una pequeña vídeo que ve el conjunto de la plaza. Seguimos observando cómo toda esta suma de restaurantes que tenemos aquí, entonces no existía la plaza. Estaba llena de barcas, como acabamos de ver hace un instante, los edificios estaban bastante estropeados, como también vimos antes, e incluso hay detalles como este, donde aquí lo que hay es una pensión. Bueno, esto no fue ni soñado antes de que tomáramos esta iniciativa, y estos edificios son consecuencia de la rehabilitación que desde entonces, estoy hablando a partir del año 84, que se tomó esta decisión, empieza a tomar cuerpo estas actuaciones. Voy a señalar despacio porque hasta los rincones más pequeños estos detalles fueron cuidados. Estamos viendo incluso casitas que ellos no le daban ninguna importancia. Se fue
dando 100.000 pesetas a fondo perdido para las casas que no tenían cuarto de baño, que asómbrense ustedes, no voy a decir cuántas eran, porque me dan un poquito de vergüenza, eran unas cuantas. Las cubiertas se daban a fondo perdido 100.000 pesetas para cada vivienda. No es que fuera mucho hoy traducido a euros, pero era bastante entonces en pesetas, porque sabemos que el envejecimiento de los edificios arranca por el agua que viene de lluvia, y como consecuencia, si no se cuidan las cubiertas, en muy poco tiempo no tenemos edificios. Estamos viendo detalles que más allá aquí, estos son diseños del propio Joaquín Aranda Iriarte, cómo se está cuidando el pavimento con intención. Aquí estamos en calles con mucha pendiente y por tanto esta intención de que pudieran los coches agarrarse bien, incluso las personas, no resbalar, fue una excelente idea que nació de esa oficina a la que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo que hasta detalles como esta escalera fueron atendidas, este rincón que es de esta parte, nuevas calles, tratamiento similar, por tanto había una cohesión y un criterio muy coherente en toda la iniciativa. Hasta el peldañado fue tratado, como vemos, todas las casas fueron abordadas, unas con más éxito, otras con menos, pero aquí estando ya bajando por la carretera vemos como algunos entrantes que tenía el propio Cudillero, pues se fueron tratando de modo diferente y coherente también con la función que iban a cumplir, no lo mismo que pasen coches que no pasen. Y aquí ya arrancamos con la zona de la plaza. Aquí estamos viendo como esta fotografía fue tomada del otro día por mí. Toda esta gente que estamos viendo son turistas del mes de enero. Estamos hablando que era un viernes, un sábado, creo recordar. Bueno, pues todo esto que estamos viendo lo mismo. Gente de afuera que venía, suponemos que a comer. Bien, esto es la planta de la villa, esto es el puerto, el arranque del puerto. Aquí ya comenzamos con el viejo puerto era esto. Hubo que hacer una ampliación del puerto para la cual hubo que hacer un nuevo acceso. El acceso no solamente se hacía para el nuevo puerto, sino con la voluntad de que si realmente se tenía éxito en la expectativa que habíamos creado sobre Cudillero y con esta actuación que estoy planteando, vendría más gente y sería un desastre que el acceso fuese solamente el que viene desde el Pito. Por tanto, ha sido este nuevo acceso que ahora veremos a dónde va. En este tenemos el puerto que se amplió. Todo esto fue muy importante. Aquí estamos en el interior del puerto. Apenas es que yo podía comentar en cada uno de estos edificios que aquí hay, no ha tenido el éxito que se esperaba. Es decir, Cudillero, a pesar de todo, no recuperó la pesca como elemento. Fundamentalmente fue el turismo el que le dio la vuelta económicamente al lugar. Y por tanto, estos sitios que están especialmente preparados para puerto no tienen apenas actividad. Aquí tenemos el aparcamiento de donde se llega por Cudillero, y después comentaremos cómo desde el aparcamiento aquí tenemos la nueva carretera que se une con la autovía A8 y con la vieja nacional 632. En este encuentro se hizo esta nueva carretera, aquí va bajando hasta el puerto. Antes teníamos desde el Pito, que hicimos lo que enseñé antes, era el único acceso,
Y ahora tenemos este y además este. Llega directamente al puerto que acabamos de ver. El comentario que quiero hacer aquí lo dejo para más adelante y casi prefiero quedarme aquí y hacer algunas reflexiones. Esto no hubiera sido posible solamente con la idea y solamente con la intervención económica de las distintas partes de la administración del Principado, si no hubiese existido una actividad que yo la califico de notable por parte del Ayuntamiento, porque nosotros quedamos en la creación de la oficina, en la iniciativa de construir la carretera, en la iniciativa de reconstruir el puerto, pero ya después nos marchamos. Todo lo demás se vino haciendo en los próximos años. Desde entonces yo debo de felicitar a la corporación que continúa a través de Francisco González al frente, conocida como Kiko, aunque yo sé que es una persona que tiene sus plus y sus más y sus menos, para entendernos. No se trata de calificar a nadie, se trata de reconocer la eficacia que tuvo el reconocimiento al trabajo que hizo la oficina dirigida por Joaquín Aranda y al mismo tiempo el convencimiento de que sin la intervención del Ayuntamiento estimulando a los ciudadanos pensar una cosa, que para venir desde el puerto que está aquí, el parque, hasta aquí hay alrededor de 1 kilómetro. Si alguien quería venir a Cudillero tenía que dejar el coche aquí obligatoriamente e ir a pie por aquí. La primera vez en Asturias que sucedía esto en los años, finales de los años 80. Eso sin el alcalde que convenció a los ciudadanos no hubiera sido posible. No estamos hablando de peatonalizar la ciudad, como se hizo en Oviedo, que bien trabajo costó, sino que se lo pregunten a Antonio Masí, como alcalde en aquel momento, como a Antonio de Lorenzo, entra precisamente por la ineficacia de Antonio Masí respecto a la peatonalización. Y el éxito probablemente del siguiente alcalde ha sido el de la peatonalización. Bueno, pues aquí estamos hablando de, antes de todo esto, se obligaba a aparcar en este parque, porque no había otro, y caminar a pie. Hoy la gente está encantada, es una procesión de gente los fines de semana y los días, sobre todo en verano. Sin una coordinación y una convicción de que esto era posible, restaurar, recuperar aquello que teníamos en nuestras retinas, de aquel Cudillero que, aunque envejecido, pues la volumetría que estuvimos viendo, ese circo que se organiza alrededor de la plaza, ese subatorio de caminos, entonces complicados de poder caminar por ellos, y mucho menos los vehículos, gracias a poder combinar ambas cosas, y solamente los vehículos, como es lógico, para los residentes. Eso fue posible en un tiempo, podríamos decir, relativamente corto. En el año 95, Cudillero ya empezaba a estar en el mapa de España, más adelante en el mapa europeo. Es decir, Cudillero hoy es un lugar altamente reconocido precisamente porque esta intervención fue posible. Esta subida por Villalemar, aquí tenemos, Cudillero tenía que crecer y no podía crecer en el lugar donde estaba porque está encajonado en esta parte. Se hizo crecer por Villalemar, por esta zona se hicieron unos planes parciales
que posteriormente no se desarrollaron, excepto el área deportiva, que tenemos aquí un campo de fútbol, un polideportivo, y estaba prevista una piscina. Aquí iba a hacer un comentario que solamente interesa para saber que, como demanda posterior, la empresa norteamericana de golf, el Landmark, ampliamente reconocida en los Estados Unidos y premiada en Europa con el primer premio de medio ambiente por una actuación en Irlanda, quiso ubicarse en esta zona, en el entorno, no del pueblo de Omiñana, pero sí del Caovidio y esta zona. Posteriormente, por otro motivo que si queréis comentamos, no se llevó a efecto. Y tengo que decir que lamentablemente. Bueno, pues este es un comentario muy resumido de lo que quería decirles a ustedes con el fin de estimular a la intervención de ustedes, probablemente algunas, más que preguntas, incluso reflexiones. A mi pregunta responde, no me vale como algo realmente positivo, tanto como intervenciones que complementen a lo que yo digo o aclaren lo que yo digo. Acabo de decir, si esto de modo resumido ha servido para explicar qué es lo que se quiso hacer con Cudillero y las consecuencias positivas que tuvo, pues le doy muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, es el momento, como decía el ponente, de abrir un turno de reflexiones o de preguntas o de cuestiones que se quieran plantear al ponente. Si no hay ninguna, yo quisiera empezar a abrir el fuego sobre el domingo pasado, en un periódico asturiano, él terminaba su resumen de lo que nos ha contado aquí hoy, indicando que si hipotéticamente aquella fórmula de punto de encuentro de todas las administraciones implicadas había dado al traste con esta reforma o esta devolución del esplendor perdido a Cudillero, si eso podría ensayarse en otras localidades asturianas. Yo quería preguntarle a Arturo si realmente esas fórmulas pueden hoy en día revivirse en alguna otra localidad que esté precisada de esa devolución de ese esplendor. Yo no me encuentro en condiciones de poder hacer una afirmación rotunda. Lo que sí puedo afirmar es que hay muchas actuaciones que si se hacen aisladamente no sirven, si se hacen coordinadamente sirven y son posibles y son viables. Por lo tanto, el principio de coordinación que se está perdiendo, a mi juicio, es esencial para cualquier iniciativa relacionada con situaciones complejas, con cierto dinamismo, con cierto desconocimiento, porque no sabíamos qué iba a pasar con el turismo. No sabemos si iba realmente a acudir a gente que estaba acostumbrada a ir a Málaga y al Mediterráneo, a pasar por Asturias y a valorar positivamente lugares como Cudillero, Lastres, Salas, mi pueblo, Navia. Navia, el tuyo. Ciertamente, desde el punto de vista, yo como fui responsable de la ordenación del territorio, y como está aquí presente también el director de la ordenación del territorio, sabrá que sin el principio de coordinación no se puede llevar adelante ninguna política de ordenación del territorio. Y el urbanismo, que sería entrar en el meollo de la cuestión de la villa, en este caso, es posible porque hubo un equipo técnico bien dirigido, hubo un plan que se hizo al efecto, hubo un ayuntamiento bien dispuesto a cooperar y a colaborar, a creérselo. Yo creo que eso será posible siempre que la idea esté clara hacia dónde se quiere ir. En este caso teníamos muy claro hacia dónde queríamos ir. Queríamos recuperar lo que yo considero el pueblo más bello de Asturias. Se estaba perdiendo, se estaba agrisando, no había sol aunque lo hiciese, y si lo hacía
seguía viéndose tono gris porque estaba todo realmente apagado, sucio y devaluado. No fue sencillo, eso sabemos que no fue sencillo. Por tanto, cualquier otra iniciativa que se haga estos efectos, por supuesto que puede tener éxito. ¿Cuál? Prefiero no ser yo quien lo diga, pero probablemente ustedes tienen alguna idea concreta de qué cosas deben hacerse a partir del principio de la coordinación, sobre todo. ¿Alguna pregunta? Esa situación que tenía Cudillero en el momento previo a los años 80, que es cuando se produjo esa operación coral de distintas administraciones, la vemos hoy en multitud de localidades asturianas, con el centro de esas localidades arruinadas, con viviendas, con unos proindivisos imposibles de gobernar, o abandonos de propiedades. Y por tanto, claro, la cuestión, aunque haya, entiendo yo, nos dirá el ponente, un acuerdo entre las administraciones, sin resolver el asunto económico de qué hacer con esos inmuebles, que en muchas ocasiones pues tienen, bueno, pues, en fin, un coste importante. Claro, la cuestión de poder intervenir en operaciones urbanísticas en esos entornos de villas o de localidades, como por ejemplo Navia. Uno atraviesa el casco de Navia y se encuentra a izquierda y a derecha, que son inmuebles abandonados, muchos de ellos, que afean extraordinariamente el paisaje. Yo de hecho estoy insistiendo cada vez que tengo la oportunidad de ver a la alcaldesa de Navia que ponga un tiflo de estos que ponen para poder tapar algunas de los inmuebles que están justo en el centro de la localidad. Pero como Navia hay multitud de localidades asturianas que están completamente arruinadas, lo que es el centro, el neurálgico de esa localidad, ¿no? Es decir, ¿habría alguna posibilidad de que en esos procedimientos que realmente pudieran ir de la mano el gobierno autonómico y los gobiernos locales hubiera lógicamente financiación para poder abordar esa cuestión? Desde luego, el gobierno tiene todas las posibilidades. La cuestión de estar en que tengamos las ideas claras y hacia dónde queremos ir. En aquel momento lo teníamos, al menos en esta materia. Esto, como se puede ver, no es obra de un día. Aquí, si no intervienen los privados, es imposible que ¿qué hacía esa oficina técnica? No solamente planificar y ser una especie de hucha que tiene dinero para dar a quien lo pida, no, tiene que estimular, convencer, ir viendo edificio a edificio, viendo las posibilidades que tiene, convenciendo a los propietarios no se les regalaba todo, pero sí una parte a fondo perdido, complementando por otra parte, por parte de los propietarios, en función también de las capacidad económica porque no es lo mismo un propietario que tiene posibilidades que quien no las tiene. Transformar algunos edificios en hoteles o en pensiones, tiene que haber una cierta voluntad empresarial que lo lleva adelante. Para que esa voluntad empresarial salga a la luz, tiene que verse que las administraciones públicas realmente están dando los primeros pasos, pero no para hacer nada para las administraciones, sino para los ciudadanos de ese lugar. Los ciudadanos de ese lugar que están viviendo fundamentalmente de la pesca. En aquel momento les cuesta trabajo pensar que puedan vivir del turismo, no solo en exclusiva, la pesca también va a continuar. El turismo, sin embargo, está siendo determinante para la vida de Cudillero. Esto, tenemos ejemplos a escala más pequeña, cómo se recuperó en Salas, la casa Valdés Salas, el fundador de la Universidad de Oviedo, bueno, pues a base de adquirirla el ayuntamiento en unas condiciones muy favorables y de una intervención del consejero de Cultura, que lo vi por ahí, está aquí, Manuel de la Cera, en aquel momento, y el convencimiento del resto del gobierno, no hubiera sido posible tampoco las intervenciones que se hicieron en la villa,
en el castillo, en el edificio donde nace Valdés, y por tanto son actuaciones, se van unificando distintas partes de la administración que deben intervenir. Esos son ejemplos de distintos tamaños, unos más pequeños, otros de mayor entidad. La cuestión está en decir hacia dónde queremos ir. Lo tenemos ejemplos, por ejemplo, yo pondría carreteras. Tenemos la autovía A63, que muy poca gente probablemente la conozca. Es la que iría por el interior a lo largo de la historia de Asturias. La forma de unir el centro con el occidente, lo mismo con el oriente, pero sobre todo por el occidente, fue a través de la Nacional 634. Esa Nacional 634 se transforma en autovía, pero la pasan a la costa. ¿Qué ha ocurrido? Que todo el interior, donde se encuentra el grueso de la población, se encuentra casi disminuida. Consecuencia, hubo que hacer otra autovía por el interior. ¿Qué está pasando? Que tendría que unirse con la A8 para que realmente tenga vida esa autovía, se queda en la espina, porque a alguien se le ocurre que ¿por qué vamos a continuar por donde iba antes, porque se construyó Asturias? Hagamos una hasta Ponferrada. A partir de ese momento el Estado dice no me cuenten estas historias, esta carretera es suya, es de la autonomía. Esa falta de criterio claro de qué hacer cuando está en las espinas, la consecuencia es que ni para un lado ni para otro, y el Ministerio, entre tanto, como a mí me dijeron personalmente, llevándose el dinero previsto para esa carretera a otros lugares de España. Yo considero que es el gobierno del Principado el responsable de que esa autovía no esté acabada. ¿Por qué? Porque mientras desde el Ministerio se contaba que desde Las Pinas se fuese a reunir con la A8, con la autovía de la costa, y por tanto se creara una nueva Y que evitara que todo el occidente tuviese que pasar por el centro de la región, por tanto por la Y conocida, Cuneo, Oviedo, Gijón, Avilés, y que se está colmatando, pues estamos perdiendo esa oportunidad. La espina no se une con ninguna parte, el occidente, no el sur solamente, el norte también, cuando va al centro de la región, le gustaría ir por la A63, pero no puede comunicar con ella, porque hay un tramo que falta desde La Espina hasta Canedo, o la zona de Valdés. Bueno, pues esto es ahí un ejemplo de falta de coordinación, de falta de criterio, de falta de convicción de que es necesario. Han mezclado una cosa con la otra y el resultado final es que llevamos varios años sin culminar esa autovía. ¿Quién pierde? Los ciudadanos del occidente, no solo del suroccidente, los del occidente. No solamente es que Cangas, la gente de Cangas quiera ir a Madrid directamente por esa nueva carretera que reclaman. Para la región es esencial que esa autovía 63 circulen vehículos. Y eso es la forma de darle vida. Se dice, ¿de qué modo se está perdiendo población? Bueno, sé que aquí hay un director responsable de ese área, entre otras, y todos lo sabemos, porque no hay trabajo. ¿Y por qué no hay trabajo? Pues porque no hay empresas. ¿Y por qué no hay empresas? Porque no están bien las comunicaciones. Y termino con un ejemplo. Un empresario de afuera de Asturias quería ir al polígono que hay en Tineo, polígono industrial, y asociarse con una empresa que ha crecido mucho, que es Cacento, muy importante, 400 y pico trabajadores en estos momentos. Ese empresario fue al aeropuerto, fue a buscar el aeropuerto cuando vio dónde se encontraba Tineo y todas las vueltas que tuvieron que dar. Cuando yo dijo no, ya digo no, y se dio la vuelta.
se quedó sin ampliar la sociedad como pretendía, con una gran inversión que como consecuencia iba a crear 160 puestos de trabajo más. Bueno, esto es un ejemplo pequeño, pero que sirve para entender que no se tienen las cosas claras. Es decir, no. Para mí es un ejemplo de falta de coordinación mayúsculo. Otra pregunta al respecto, volviendo a Cudillero. ¿Hubo necesidad, recuerdas, Arturo, de poder utilizar el instrumento expropiatorio contra aquellos particulares que seguían insistiendo en no sumarse a ese proyecto de forma voluntaria? ¿Recuerdas si hubo la posibilidad o estuvisteis en esa tesitura de forzar en ese sentido? A ver, puedo decirte sí y no, como gallego. Sí estaba contemplada esa posibilidad. Esa posibilidad no fue necesario echar mano de ella. Y ahí tengo que decir gracias a la corporación municipal que intervino convenciendo a sus vecinos de que no les hicieran recurrir a la expropiación, porque era, si no decían sí, tendríamos que decir sí desde el punto de vista de la expropiación. En cualquier caso iba a suceder, pero a mi juicio es un mal camino. Sobre todo aquí estamos interviniendo en edificios ya construidos que tienen dueños. En las calles y en las infraestructuras estas que hemos visto, de los abastecimientos que no se ven pero están ahí dentro, y hubo que rehacerlo todo para que funcionara la villa y se modernizara. Esto fue posible sin recurrir a la expropiación. Sí, ahí al fondo, por favor, sí. Bueno, felicitarle por la exposición, pero vamos, noto que hay por ahí un gap, como que hasta los años 80 Cudillero no existía, por lo menos entre las primeras fotos, calculo que eran de los años 40, 50, de los 60, 70, no ninguna, después ya vi las de todo eso. Hombre, Cudillero siempre tuvo cierta ordenación, porque por ejemplo, no pasa como Candás, que hay una casa al coño, o en Francia, que hay otra casa al coño, más o menos hay barbaridades urbanísticas, no hubo. Después, yo creo recordar que la carretera la hizo cuando Suárez, y el puerto ya estaba hecho antes, yo creo. O sea que las infraestructuras gordas ya estaban en los años 70 y pico, final 70 y pico, primeros de los 80. Y entonces sí, lo que se hizo fue, claro, cuando ya vinieron los fondos europeos, oye, nos llegó los dineros y tal, pero yo creo que los anteriores también tuvieron mérito. Yo me acuerdo de un arquitecto que había, no sé si era la Diputación o ya la Consejería, Efrén, no sé qué, hizo un pedazo de libro, vamos, que pintó todas esas casas a Carboncillo, no, como a Plumilla y todo, o sea, coño, alguien detrás. Cudillero era y es una villa espléndida, y por esa razón, como estaba dejando de serlo como consecuencia de la inactividad económica, y tenía un potencial vía el turismo que queríamos que arrancara en Asturias, se seleccionó Cudillero porque tenía esas condiciones. No, las fotografías que yo enseñé son realmente las de los años 70, las de los años 70. Las barcas esas que había ahí, perdón. Una parecía que era de los 70. Bien, yo estoy utilizando imágenes que me ha dado la gente de Cudillero, no me las estoy inventando. Yo en los años 60 no estaba en Asturias y por tanto no sé lo que pasaba en los años 60. En cualquier caso, es secundario. Lo que sí no es secundario es que Cudillero estaba mal desde el punto de vista económico, mal. Los efectos en la belleza que tenía de por sí la villa y todo ese anfiteatro de casas, naturalmente son casas a lo largo de muchos años, centenares de años. Consecuente,
lo que estamos diciendo es que esto que existía estaba en malas condiciones, había que ponerlo en buenas condiciones y no bastaba solamente con pintar, había que generar una nueva actividad económica. La hostelería fue una de ellas desde varios puntos de vista, tanto del hotelero como del restaurador, para lo cual, si no se generan infraestructuras adecuadas y a la gente que allí es dueña de esas casitas no la animas a que las arregle y no las ayudas, no se arreglan, y no hay hoteles porque no había hoteles en Cudillero. Entonces empezaron a haber hoteles, había pensiones, pero no hoteles, había baritos, pero no restaurantes. Es decir, el cambio ha sido mayúsculo. Naturalmente, si no fuera interesante Cudillero, no lo hubiéramos seleccionado. Por tanto, eso tengo que decir. Y la carretera. A ver, la carretera desde la Nacional 632 y la A, va a estar de la autovía A8, desde ahí hasta Cudillero fue bajo la dirección del consejero Pedro Piñera, que se encontraba en el gobierno en el cual yo estuve. Por tanto, no había carretera. Había un acceso desde el... Por favor, no discutamos. Había un acceso desde el Pito. El del Pito no era suficiente. Había que hacerlo hasta el Puerto Nuevo, y el Puerto Nuevo y la carretera nueva se hicieron a partir de esa época como consecuencia de este plan al cual me estoy refiriendo. A mí me salieron los dientes de Cudillero. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Sí, Manolo. Sí, no, yo quería recordar que quedó mucha referencia en la prensa, porque yo recuerdo que cuando se anunciaba esa carretera, una vez pidió la palabra un señor en Cudillero y dijo: dicen que van a subir el faro de Cudillero, porque no creían en ella. Esa carretera, yo creo que cambió. Yo no soy de Cudillero, soy de Tineo, pero yo creo que cambió la vida de Cudillero. Esa carretera fue decisiva. Y además, el escepticismo asturiano que siempre sale y queda en el recuerdo, pues recuerdo que cuando se hizo, pues ese mismo paisano dijo después: ahora va a bajar, no en Argaís, porque allí no hay Argaís, son Fanas, el Pablo Occidental. Esto va a bajar todo en Fanas, dijo. Esto va a bajar en Fanas. Evidentemente amenazaba aquello a que iba a haber Argaís o Fanas en la carretera, pero esa carretera cambió la vida de Cudillero. Vamos, yo soy visitante, no soy de allí, pero mi impresión y lo que hablo con la gente de Cudillero, eso cambió la vida. Pedro Piñera, eso era 70 y pico, 70 y mucho. No, 80 y pico. Son los 80 sin discusión. Vamos, son los 80. Sí, Juan. Son los 80 sin discusión. Primero estaba el puerto y después se hicieron la carretera. Son los puerto y carretera van inseparables porque tienen relación a la obra Efectivamente, van juntos. constructiva del mismo, y por lo tanto, entre el periodo 83-87 se hace lo uno y lo otro. Yo quiero felicitar a Arturo también, aprovechando la última palabra. Buenas tardes. Creo que además lo que ha señalado Arturo es un paradigma del que se habla tanto hoy para darle continuidad a una forma de área de organización integrada, que es lo que en ese momento se pone en marcha, un decreto que en la época lo ampara, para dar actividad y funcionalidad a los casos históricos. Y eso tiene un precedente que es Cudillero, se elige Cudillero, por lo tanto, se señala como un elemento piloto, vamos a decir, para poder crear actividad en un conjunto urbano necesitado de su rehabilitación integral. Por lo tanto, esa forma de intervenir a través de las oficinas necesariamente que guían, tutelan y orientan el modo de intervenir en los cascos históricos. Sí es verdad que luego tiene, como todo en la vida, tiene continuidad, los recursos a veces tienen más aportaciones y menos según los programas, y tiene continuidad en Asturias con un programa de actuaciones para remodelaciones de barrio con y sin interés arquitectónico. Hoy podemos ver el conjunto del casco histórico de Cimadevilla en Gijón, que tiene una rehabilitación que se hizo a lo largo del tiempo, después, y estaba fuertemente deteriorado también el caserío y, por supuesto, la actividad que tiene hoy, por poner otro ejemplo, en la ciudad de Gijón, que es el casco histórico de Cimadevilla. Hay otras en Asturias que se fueron haciendo a tenor de un precursor, como fue la conferencia que acabo de señalar hoy
el ponente Arturo Gutiérrez, consejero en la época y sabedor con el convencimiento que había que llevar al territorio, al campo. Había que trabajar allí mismo, donde los ayuntamientos también tuvieron continuidad, en otros casos más cercanos y menos, y con mayor grado de profundidad o no, según el éxito que haya tenido en cada caso. Por lo tanto, bueno, pues tiene que ver con que algo se haya podido ir haciendo después con este precedente que fue el área de organización integrada de Cudillero. Y ya sabemos que Fred García había dibujado antes la España y las Asturias dibujada, y por supuesto todos los que tienen que ver con que aquello se hubiera trabajado desde otro punto de vista. Pero este aspecto económico y social, y sobre todo morfológico de Cudillero, tuvo la oportunidad de cambiar radicalmente a través además de un nuevo puerto y un nuevo acceso. Tiene hoy la vida que tiene, distinta a la que tenía antes de haber intervenido, lógicamente. Lo que pasa es que también, Juan, es cierto lo que dices, pero en relación con el coste, yo quiero insistir en la utilización o el rol del propietario, ¿no? El rol del propietario. Claro, tú rehabilitas Cudillero y tienes las posibilidades que el propietario del resultante pueda tener una explotación turística, ya sea de restauración o ya sea de hotelería, disponible, ¿eh? Pero tú vete a otro sitio que no tenga ese perfil de poder aprovechar, es decir, allegar fondos públicos para poder recuperar unos inmuebles en unas familias que no tienen posibles, pero que después no van a poder mantener esos inmuebles, y tampoco el ayuntamiento adquirirlos porque no va a tener una bolsa de suelo que no va a poder utilizar para nada. Esa es la gran patata caliente que tienen hoy en día la inmensa mayoría de las localidades asturianas. Es decir, que haces un ARI, una área de rehabilitación integral en algunas localidades, y bueno, bien, sí, pero después el resultante es que va a tener el propietario unos inmuebles que seguramente el propietario no estará viviendo en la localidad X, sino que estará en Madrid, Barcelona o aquí en Oviedo, que tendrá que tener unos costes de mantenimiento. ¿Y qué hacemos con eso? El ayuntamiento tampoco se va a quedar con ese parque inmobiliario a su propiedad, y tampoco, por la antigüedad de esos inmuebles, tampoco va a proceder, porque el patrimonio no lo dejaría a su demolición. Es decir, el asunto es verdaderamente complejo, ¿eh? Yo diría que respecto de este tipo de cuestiones habría que orientarlas a una especie de obligación de restauración, aunque sea mínima, una especie de obligaciones de mantenimiento mínimas por parte de los titulares, y en su defecto que ese acicalao lo pudiera hacer el ayuntamiento, aunque reconozco que sea solo estético o epidérmico, ¿no? Y no desde el punto de vista propio de la consolidación del inmueble, ¿no? A esto es imprescindible hacer el comentario siguiente. Fondos europeos no habían llegado todavía. España entra en Europa en el año 1984. Esto arranca en el año 1984. Los fondos europeos llegan en los 90, en los 2000. Esto arrancó mucho antes. El dinero que se necesitó no fue tanto como para recurrir a fondos europeos entonces. Más tarde sí se habrá recurrido, lo desconozco. Tendría que estar aquí algún alcalde o algún consejero responsable para ver si han incluido o no fondos europeos. Pero el puerto y el nuevo acceso y todo el tratamiento residencial que se hizo, no había fondos europeos, eran nuestros fondos. Por eso fue una actuación, era piloto sobre un lugar pequeño que podía servir de modelo, a ver si somos capaces de coordinar acciones de distintas áreas, teniendo claro el qué es lo que se busca. El dinero que disponía el Principado era escaso, pero suficiente para arrancar aquí. Aquí tuvo una gran importancia la iniciativa privada, los dueños que poco a poco fueron creyendo. El primer alcalde que recibió esta noticia era del Partido Popular. Yo le di la noticia, no se lo creía, creía que le estaba tomando el pelo. Posteriormente vino el siguiente alcalde, Kiko, alias Kiko, Francisco González, que se lo creía a medias, hasta que se dio cuenta que era posible, que era viable y que había cierta cantidad económica de ayudas relativas, pero sobre todo la mayor ayuda era la intervención desde la corporación
opción y desde los responsables de convencer a los privados, porque esto era para ellos, no es para las administraciones. Esta es un poco la madre del cordero. No tuvo que intervenir Sogepsa expropiando ni haciendo algo nuevo. Era una cosa exclusiva de sobre lo ya construido, por un lado, de lo que es el circo, como se llamarle, este área de anfiteatro, y la actuación exterior. La actuación exterior no es más que el nuevo acceso y la ampliación del puerto. Después, las actividades deportivas no se pueden hacer en este lugar. Este lugar está cuesto. ¿Cómo va a hacer aquí un campo de fútbol? Ni un polideportivo, ni una piscina. Por eso señalé en qué lugar se hizo. Como se hizo el nuevo acceso, se hizo en la zona de Villa de Mar, en el entorno, estas tres actuaciones deportivas. Creo que la piscina todavía no está hecha, pero la intención, si no lo paraliza la crisis de 2008, hubiera continuado, porque me consta que había unas empresas gallegas que quería actuar ahí, dejó de hacerlo precisamente por la crisis de 2008. Por tanto, no fue necesario recurrir para arrancar en esta iniciativa a fondos europeos. La carretera fue hecha por el Principado, el puerto fue hecho por el Principado y los medios eran los que tenía el Principado. Todavía Europa no había dado medios, los daba el gobierno de España. Yo quería dejar esto claro para que no haya confusión. Fue difícil, pero aquí sí que la colaboración público-privada fue esencial. Porque ¿quién iba a regentar estas casitas y estas pensiones? ¿Quién? ¿Una consejería? ¿El ayuntamiento? No, tenían que ser los particulares. Pero cuando los particulares vieron que sus calles se mejoraban, se hacían accesibles, que sus infraestructuras de abastecimiento mejoraban, que iba a haber agua, cosa que no había en todas las casas, que iba a haber alcantarillado, cosa que no había en todo el pueblo, etcétera. Cuando vieron que esto era verdad, cuando observaron que había una oficina expresamente dedicada técnicamente a planificar, a señalar edificio a edificio y hablando con cada uno de los propietarios, cuando vieron que eso fue verdad, la gente se animó. Esta es una realidad, una experiencia probablemente única, y por eso la saco a reducir, porque ha pasado ¿cuántos? 40 años, casi 40 años ya, madre mía, no, más. Bueno, han pasado todos estos años y no he visto que haya cundido efecto, que haya surtido otra nueva iniciativa asimilable a esta. Y me da cierto, no sé si la palabra es cierta rabia como asturiano, que no nos coordinemos entre nosotros y entre las distintas administraciones. Esto es algo que puedo constatar. Tal vez alguien pueda decir otras cosas. Hombre, yo creo que Cudillero tiene unas condiciones, reúne unas condiciones especiales para poder vivir sola sin controles administrativos o públicos una vez que se ha llevado a cabo esa operación. Es decir, que la actividad privada ocupe su lugar y pueda desarrollar, la cuestión es desarrollar, poner en funcionamiento este tipo de herramientas en municipios, localidades que quizá no reúnan las condiciones estéticas, en fin, de atracción turística que puede tener Cudillero, no lo sé. Es por tratar de buscar algún tipo de justificación. Allá al fondo un señor quiere preguntar algo. Sí, yo más que nada por dar una visión un poco positiva de tu intervención, Arturo. Yo creo que los PERI, que se instalan aquí de manera subrayada, deben de ahí. Es mi convencimiento, sin ningún fundamento técnico, pero yo creo que la filosofía debe de ahí. Que cambiaron los núcleos, entre comillas, históricos, paupérrimos en general, porque en Asturias tenemos una vivienda en general paupérrima, no hay grandes blasones, no hay casas modestas,
pero se hicieron intervenciones magníficas en muchísimas villas asturianas. Inspirados en esa filosofía, pues igual no hay trazabilidad entre beber de esa fuente y plasmarlo en el otro. Yo no soy nada, yo creo que se hicieron cosas muy buenas, se están haciendo cosas muy buenas, y luego conseguisteis en Asturias preservar un urbanismo respetuoso. ¿Cómo? Un urbanismo respetuoso. Podrá haber la casa del pueblo, pero no hay tropelías invasivas, masificadas, no hay un deterioro que no sea arreglable lo que se haya podido hacer mal, ¿no? Yo creo que hicisteis una tarea ingente y elogiable. Gracias. Debo recordar que a nuestro lado tenemos Cantabria y Galicia. Veamos ambas costas, cómo se encuentran, en qué estado están. Ahora quieren mirar hacia Asturias, pero ya es tarde, porque la han colmatado. Una vez que han destrozado la cosa, ya no se recupera. No voy a hablar del resto de la costa, pero Cudillero es un pueblo de costa. Y Cudillero sí fue fiel reflejo de otras actuaciones. ¿Por qué? A ver, porque no hubo tampoco ninguna actuación como esta. Esta fue una actuación intensa, muy bien coordinada, y disculparme, no, que lo diga yo, porque yo ya dejé de estarlo. Era la iniciativa la que contaba de mi parte, el resto lo hicieron los demás. Como consecuencia, yo lo cuento porque me parece que no se sabe, que los asturianos no sabemos cómo surgió el nuevo Cudillero y cómo es posible que puedan surgir otros lugares si adoptamos estos principios que se adoptaron aquí. No es más que esta la idea de esta charla. Poder contar lo que realmente sucedió, el por qué y por qué no continúa. ¿Por qué no se continúa? Si eso era un plan piloto, no es que tenga que hacerse con el mismo modelo que se hizo aquí. Eso habrá de variarse. Ahora hay otros dineros, efectivamente, hay fondos europeos, hay fondos específicos para este tipo de cosas. Entonces no lo sabía. Estábamos muy pobres. Reconozcámoslo. En el año 83 se tomó esta iniciativa. En el año 64 se pone formalmente de manifiesto en el Consejo de Gobierno y empieza a funcionar. Desde entonces ya se crea esta oficina a la que me estoy refiriendo, pagada por el Principado. Tampoco era mucho dinero. El ayuntamiento, hay que saber que no tenía un arquitecto municipal, por tanto estaban usándolo también para eso, pero lo que sí sirvió es para que hubiera una racionalidad y mayor rigor en las intervenciones de cada una de las casitas que aquí hay y del conjunto. Esta idea global de conjunto es la que apareció en ese plan. Bien es cierto que yo me muestro crítico con algunas actuaciones que hay aquí. No vine a criticar las actuaciones esas, pero no me importa hablar de ellas si se quiere. Cada vez que se toma una iniciativa de este tipo, toda cosa nueva que se haga parece que molesta. Y yo quiero romper una lanza en favor de las cosas nuevas con una condición: respetar el medio en el que se encuentran, tener en consideración el medio en el que se encuentran. ¿Qué significa eso? Eso es muy complicado de explicar, porque no hay acuerdo entre los que más han profundizado en esto, que yo sepa, son los italianos. Bueno, el debate es mayúsculo sobre cómo hay que intervenir. Hay que copiar lo que existía, hay que llevar al extremo opuesto y hacer una torre de cristal. Bueno, yo tengo mi opinión,
estudiada, no de casual, pero no es una cuestión de sacarla aquí. Yo no vine aquí a esto. En todo caso, es un asunto complejo y yo sé que hay actuaciones poco afortunadas. Tal vez es el precio que ya ha pegado, porque la mayoría es el conjunto. Y yo creo que el conjunto es de interés evidente. Bueno, pues con estas palabras de Arturo finalizamos la sesión. Muchísimas gracias al decano. ¿Hay una pregunta al final? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? José Ramón, bueno, al decano del Colegio de Arquitectos de Asturias, Miguel Casariego, por su presencia, no lo había citado al comienzo, directores generales, en fin, consejeros, y a todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.